Hola, soy Covadonga Palacio Pérez y en esta ponencia voy a explicar los diferentes materiales con cierto carácter lúdico que se han usado a lo largo de la historia para la enseñanza y el aprendizaje de anatomía. Cuando pensamos en juego y anatomía, lo primero que se nos viene a la cabeza son los juguetes como el Operación, muñecos desmontables de plástico, libros de solapas, pero en ningún momento nos imaginamos que este tipo de materiales ha sido usado a lo largo de los años para la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. En, en esta presentación, que ahora mismo les voy a compartir, de lo que sería estos materiales a lo largo de la historia. Sus orígenes empiezan en el Renacimiento, donde se permite ya practicar las disecciones en humanos. Y aparece una simbiosis entre artista y médico que dio lugar, pues, a los manuales anatómicos que conocemos. Pero tanto las disecciones como las ilustraciones de los diferentes tratados eran una manera de aprender mediante la observación pasiva. Así que era necesario innovar. Y de la mano del artista y médico Heinrich Böttcher aparecieron las primeras aportaciones. Se las llamaron hojas anatómicas fugitivas y eran láminas impresas de figuras humanas, cuyo torso se abría mediante solapas de papel, revelando los órganos internos capa por capa. Este material permitía realizar tu propia disección, levantando las diferentes capas, convirtiéndolo en una exploración activa. En esta lámina también podemos ver unas anónimas y otras de George Bartish. En este mismo siglo tenemos al conocidísimo Andreas Vesalio y su libro Epítome, que era un volumen complementario a los 7 libros de Humani Corporis Fabrica. Este volumen era una introducción para los estudiantes de medicina, donde se resumían todas las estructuras anatómicas. Y además incorporaba al final unas plantillas para montar tu propio maniquí, recortando y pegando las diferentes partes del cuerpo. Además, tenía una forma peculiar de lectura, empezando por el centro del libro, con las figuras desnudas de un hombre y una mujer. Si se quería repasar los músculos capa por capa hasta llegar a los huesos, se tenía que escoger la figura del hombre y leer el manual desde el centro hasta el inicio. Y si querías saber sobre el sistema circulatorio, nervioso, cogías la figura de la mujer e ibas hacia el final del libro. Este libro pues combinaba lo didáctico con lo manipulativo. Ya en el siglo XVII vemos que estas hojas anatómicas ganaron en calidad y detalles. Aquí vemos una parte de la obra de Johann Remelin. Y también, en cuanto a representación tridimensional, vemos que en algunos países, como Alemania, Francia e Italia, era conocido el uso de unos maniquíes de marfil por parte de los médicos para explicar a la gente con pocos conocimientos el interior del cuerpo humano y el proceso de gestación. Estas estatuillas medían aproximadamente 15 centímetros y tanto el tórax como el abdomen se podían quitar para dejar expuesta la anatomía interna. Aquí vemos el corazón, intestinos, pulmones y el útero pues también era desmontable. Y ahí pues dejaba a la vista el feto y en algunos casos estaba unido por un hilo de seda. Este material podríamos decir que era lo más parecido a un rompecabezas. Ya en el siglo XVIII aparece el primer simulador obstétrico, Angélique Ducoudray y su creación llamada la máquina. Se trata pues, de un modelo a tamaño real, hecho en cuero y lino de color rosa relleno de algodón, que presentaba la parte inferior de una mujer. Para que las enseñanzas fueran lo más parecido posible a la realidad, introdujo una pelvis de una mujer joven que había fallecido. Además, pues había varias correas y cadenas que asemejaban los diferentes grados de dilatación. Este modelo en concreto tenía un bebé a tamaño real que permanecía con la boca abierta para poder practicar la maniobra Maurice, que consistía en introducir los dedos en la boca del bebé para sacarlo, sobre todo cuando el bebé venía de nalgas. Otros complementos de este modelo era un útero con un bebé prematuro y otro con gemelos. Como sabemos, los dibujos de los tratados anatómicos, aunque eran muy precisos, tenían un gran problema, y es que no tenían volumen. Por eso los modelos en cera supusieron una revolución, proporcionando una visión en 3 dimensiones pues, de una disección a tamaño real.
Las reproducciones en cera, al ser un material que se podía moldear y colorear con facilidad, pues facilitaron la creación de estructuras muy complejas que eran difíciles de representar en un dibujo, como es el caso, ¿ves?, de los sistemas de los vasos linfáticos. En esta obra se aprecia ese despiece anatómico de la Venus anatómica de Clemente Susini. En el siglo XIX, tanto la representación bidimensional como la tridimensional viven una edad dorada. Los maniquíes anatómicos de solapas mejoraron su calidad gracias a las mejoras técnicas de impresión en color, con las litografías, como podemos ver en el maniquí fisiológico de James White, y este mismo fue utilizado en escuelas y conferencias para la enseñanza del sistema circulatorio y nervioso. En cuanto a los modelos tridimensionales, pues nos encontramos con modelos clásicos de papel maché del doctor Osun. Y a diferencia de los modelos en cera, estos eran más robustos y podían producirse en serie. Estos modelos permitían una representación detallada de las estructuras anatómicas y servían como complemento a las disecciones, incluso como repaso antes de una operación para recordar la ubicación de los puntos específicos. Aquí tenemos el hombre de 6 pies de altura, que estaba formado por 129 piezas diferentes. A finales de este siglo, la casa francesa de Gaulle creó, pues, sus modelos tridimensionales de escayola policromada. Eran muy famosos sus modelos de biología, botánicos y también anatómicos. Ya entrados en el siglo XX encontramos, pues, los primeros juguetes, diseñados para el público en general. La Renwald Roy Corporation crea The Visible Man, un modelo anatómico de plástico transparente a escala 1:5, que incluía eso, el esqueleto completo, los órganos, y además tenía las instrucciones de montaje y un folleto de introducción a la anatomía. Tras el éxito, al año siguiente sacaron, pues, The Visible Woman. Para su sorpresa, los médicos también usaron mucho estos modelos, ya que facilitaban las explicaciones de patologías a los pacientes. También tenemos la versión española de Anatomía Humana, que se presentaba o por fascículos o entero, y como buen juguete educativo, tenía, pues, su manual explicativo donde mostraba las partes del cuerpo. Tenía una hoja de papel celofán a modo de transparencia que se colocaba encima de los dibujos y ocultaba aquellos que estaban dibujados en rojo, que eran los órganos y los músculos, dejando a la vista, pues, los huesos. De esta manera se facilitaba el estudio y la memorización. Otro juego de la época, muy conocido, Operación, consistía en extraer piezas de diferentes huecos y si te equivocabas te encendía la luz. También tenemos un libro para colorear, como de Anatomy Coloring Book, que introduce una nueva dimensión de juego, el coloreado, ya que elegir colores, completar láminas, comprobar respuestas obligan a identificar cada estructura, a trazarla y a memorizarla. Es un libro, pues, que mezclaba memoria visual, manipulación activa y era muy eficaz para el autoaprendizaje y el repaso. Volviendo a los modelos tridimensionales, tenemos Transparent Anatomical Mannequin de Richard Rush, que fue creado con fines didácticos. Consistía en una reproducción transparente del cuerpo de una mujer con varios órganos conectados por cables, que permitía que se iluminaran las diferentes partes, al recibir una señal de una presentación educativa que ya estaba grabada. También tenemos la evolución de esas hojas anatómicas fugitivas en estos libros de solapas, también de carácter divulgativo, y otro juego, Cómo es mi cuerpo, que introduce ya fichas memorísticas para comprender la anatomía. En este mismo siglo XX aparece The Visible Human Project, que fue el primer conjunto de imágenes tridimensionales en color real de un cuerpo humano completo creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y se consiguió gracias a miles de cortes transversales, criosecciones en este caso, de los restos de un condenado a muerte que fueron congelados y cortados en láminas de 1 milímetro para ser fotografiadas y digitalizadas. Luego, pues, aparecen una serie de videojuegos y softwares educativos donde se podían explorar las partes del cuerpo mientras luchabas contra microbios e infecciones, como en el caso de Bodyworks Voyager. En otros se podía recorrer la columna vertebral, ver el flujo sanguíneo de las venas y si querías cambiar tenían una serie de minijuegos donde contestabas preguntas del cuerpo humano o bien tenías que salvar a un paciente combatiendo sus gérmenes.
El perfeccionamiento de las nuevas tecnologías ya en el siglo XXI nos ha abierto un mundo de posibilidades, desde programas 3D tan completos como los que vemos aquí, donde en un mismo sitio tienes con una calidad buenísima todas las estructuras del cuerpo, animaciones e incluso juegos tipo trivial de preguntas, hasta entornos virtuales que han ayudado a muchos estudiantes a afianzar sus conocimientos en un campo donde la visualización de estructuras complejas es fundamental. En este ejemplo, a- eh, apoyo a la enseñanza de la anatomía con un rompecabezas 3D en un entorno de realidad virtual, el alumno tenía que, con gafas de realidad virtual, tenía que resolver ese rompecabezas. Estaban las piezas montadas, desperdigadas por ahí, entonces el propio alumno tenía que unirlas, montarlas, saber la posición exacta y resolver ese puzzle. No obstante, la gamificación en la enseñanza no siempre va de la mano de las nuevas tecnologías. En algunas facultades se usan juegos de cartas memorísticos, juegos de mesa y, como este otro ejemplo, un escape room, donde en cada sala tienen que resolver los problemas que se plantean para pasar al siguiente nivel, poniendo en práctica todo lo aprendido en las asignaturas. Y ya para finalizar, fuera del ámbito universitario, vemos una pequeñísima muestra de los juegos que tenemos a nuestro alcance. Modelos que mezclan tecnología con modelos de plástico, creaciones de un esqueleto de escayola. Juegos, en definitiva, que despiertan nuestra curiosidad y nos impulsan a aprender divirtiéndonos. Pues bien, en este recorrido histórico hemos mostrado que el juego no solo era un complemento, sino que era una parte importante de ese proceso de aprendizaje de la educación. A día de hoy tenemos la oportunidad de conservar ese espíritu lúdico porque, claro, aprender anatomía, además de rigor, necesita asombro y ese asombro tiene en el juego un aliado indiscutible. Muchas gracias por su atención